Buenas tardes, queridos estudiantes. La propuesta es grabar un videíto corto sobre lo que estuvimos trabajando sobre pedagogía y educación. Bueno, la pedagogía, como habíamos conversado, es la ciencia que nos convoca. Deriva de dos vocablos, paidos, que significa niño, y gogía, que significa conducir. Es decir, etimológicamente, pedagogía significa conducir al niño. Toma este nombre de una antigua figura griega, de un esclavo, cuyo amo él debía acompañar desde su morada, desde su casa, a un lugar donde iba a ser educado. De ahí es la referencia del nombre de esta ciencia. Es decir, el pedagogo va a ser aquel que acompaña al niño desde un lugar de no saber a un lugar de saber. La pedagogía es la reflexión situada históricamente cuya intencionalidad es construir una trama argumentativa del acto de educar, según Enrique Bambossi. Es decir, nos va a aportar los saberes teóricos que nos permiten o que nos va a permitir elegir el mejor camino para educar a nuestros estudiantes. El objeto de estudio de esta ciencia es la educación. Y aquí nos vamos a adentrar al estudio de qué hablamos cuando hablamos de educación. Lo primero con lo que nos encontramos es con la etimología de la palabra. Educación deriva de dos vocablos opuestos. De un vocablo latino educare, que significa criar, alimentar, instruir, hacer crecer, enseñar algo a alguien. Y necesariamente aparece la figura de un otro que va a introducir a ese individuo recién nacido a la vida social, es decir, lo va a convertir en un ser social para que alcance su plenitud. Es decir, es un proceso que va de afuera hacia adentro y que le permite al sujeto la incorporación de los saberes culturales de esa sociedad en la que nació. Desde el verbo antiguo eduxere, el mismo hace referencia a lo contrario, es hacer sacar, salir, extraer. Es un proceso que va de adentro hacia afuera y implica el desarrollo de todas las potencialidades y las capacidades que el sujeto trae latente. Desde esta perspectiva, el hombre se forma. Sabemos que el individuo es uno de los seres más indefensos, nace indefenso, y esa condición hace que necesite de un otro para la supervivencia. Ese otro no solo le aporta alimento y cuidado, sino también lo va a ir constituyendo como ser humano. Por eso decimos que es imprescindible y es inherente a todo ser humano. Nosotros nacemos con nuestra capacidad de educabilidad, es una capacidad plástica que tiene el cerebro, de aprendizaje, de construcción permanente. Y bueno, el ser humano tiene que ser consciente de esta capacidad para que eso no imposibilite o que no estigmatice a otro de no va a poder aprender, no va a poder hacer esto. Todos podemos hacer en menor o en mayor medida, en función de nuestras capacidades, de nuestras inteligencias, las cosas. No hay un impedimento. Nos pasa con los alumnos que con discapacidad diferente, que justamente el nombre lo dice, tienen una discapacidad diferente, pero podríamos decir una capacidad diferente y esto no quiere decir, no tiene que tener una mirada estigmatizante sobre esa discapacidad. Al contrario, lo que esa discapacidad me tiene que decir a mí es cuántas otras yo puedo estimular, cuántas otras yo puedo desarrollar. Es decir, no poner el foco en esa discapacidad, sino en todo lo que el sujeto puede hacer. En otras épocas,
se le ponía un techo, se creía que no iba a poder hacer nada. Y hoy sabemos, desde nuevas pedagogías y nuevas miradas sobre ese sujeto que aprende con discapacidad, que en realidad tiene muchas otras capacidades para desarrollar. Lo mismo nos pasa a nosotros, sería la idea del maestro o del educador tiene que ser esa mirada de la educabilidad, es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué otras cosas puedo desarrollar en él? La educación no solo es la incorporación entonces de los elementos de la cultura, sino también el desarrollo de todo aquello que el sujeto trae, latente. Las características de la educación, según Sylvina Aguirre, es una práctica intencional, y eso ya lo habíamos conversado, es decir, siempre hay una intención de formar a otro, y esa intención tiene que ver con el mejoramiento de la persona, un mejoramiento integral. Es una acción porque es dinámica, está en permanente cambio, no hay dos tipos de educaciones iguales, puede haber similares, pero no iguales. Los actores son distintos, el contexto, los sujetos que aprenden. Es una práctica social pautada, universal, es decir, no es azarosa, no es hago lo que quiero, sino tiene que haber una proyección, tiene que haber un proyecto, tiene que haber acciones que estén pautadas, que estén pensadas, que estén seleccionadas. Es histórica porque se da en un aquí, en una ahora. No es lo mismo la educación en el nivel superior en el siglo XIX que en el XX, atravesado por la pandemia, que en el XXI, en esta bimodalidad que se propone. No es lo mismo una educación obligatoria que no lo sea. Es histórica porque está condicionada por un contexto social, político, económico. De alguna manera, todos estos conceptos aparecen cuando uno habla de educación, es decir, están implícitos. El de formación, el de filiación, el de transmisión y el de selección. Es decir, la educación es transmisión cultural, algo se transmite, aquello que cada estado, en el caso de la educación formal, selecciona de esos saberes universales para ser enseñados, compartidos, conversados al interior de cada institución educativa dentro de su territorio. Siempre tiene una intencionalidad, por eso es formativo, vamos a formar sujetos críticos, democráticos, ciudadanos sumisos, puede ser ciudadanos participativos. Siempre hay una intencionalidad formativa, hay una finalidad. Y la educación, en esta transmisión, en este rol del docente como pasador, lo que permite es la filiación, es decir, ligar al sujeto a ese contexto, a ese entramado social. Es decir, la filiación tiene que ver con eso, ¿sí? Con prenderlo, ligarlo a la cultura del contexto donde él nació. La educación, entonces, para ir resumiendo, es un hecho concreto, situado, significado históricamente, cuya intencionalidad es el mejoramiento integral de la persona. Ese mejoramiento integral que tenía que ver con el desarrollo de la libertad, del pensamiento, del lenguaje, de la capacidad de optar, de discernir, con la capacidad de crear, de inventar. Todas esas cualidades, capacidades, tiene que desarrollar la educación. Cuando hablamos de educación, Sylvina Aguirre sostiene que siempre nos hacemos preguntas que nos sirven, que nos orientan para entenderla, para entender su complejidad. Ella se centra en dos: ¿para qué educamos y por qué educamos?
¿por qué educamos? Porque la educación es necesaria, como habíamos dicho, y es inherente a todas las sociedades y de alguna manera garantiza la supervivencia de la especie y garantiza un orden social. ¿Y para qué educamos? Para reproducirnos biológica, culturalmente, económicamente, y yo les decía, también para producir. Es decir, educamos no solo para la reproducción, para garantizar ese orden, sino también para pensar otros modos de hacer, otros modos de estar en el mundo, otros modos de vincularnos, otros modos de intervenir. Educación siempre está ligado al poder. De hecho, todo acto educativo es un acto político y por ende siempre está atravesado por este vínculo con el poder. Ahora, lo interesante sería pensar cómo pensamos prácticas educativas que no sean autoritarias, que no sean de imposición, que no sean de coacción del otro, al contrario, que se centren en la libertad, como habíamos dicho, que se centren en generar espacios de reflexión, en espacios de actuación, donde ese poder que va a existir porque es inherente a la práctica, sea compartido, sea consensuado, sea menos violento, eh, sea, bueno, sea vivido por aquel que muchas veces lo ha padecido eh, con menos violencia. Para hacer esta primera clase, para ir cerrando, lo importante es de la educación es poder ir ampliando la mirada. Es decir, cuando hablamos de educación, aquellos que nos dedicamos a educar a otros, ir pensando y reflexionando sobre el concepto, lo que nos dice esa palabra, que muchas veces carece de sentido o está vacía. Es decir, ir pudiendo otorgarle un sentido. Cuando yo hablo de educación, ¿de qué hablo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación?